Trump acaba de expulsar a Canadá y destrozó el orden mundial. Necesito contarles algo que ocurrió en las últimas horas y que no tiene paralelo en la diplomacia moderna reciente. El presidente de Estados Unidos acaba de retirar de forma pública y abierta la invitación a todo un país para formar parte de lo que él mismo llamó la Junta de Líderes Mundiales más prestigiosa que jamás se haya reunido. Y no estamos hablando de un rival o enemigo, estamos hablando de Canadá, el vecino inmediato, el socio comercial principal y el aliado militar más cercano. Déjenme retroceder un poco porque esto se enreda rápido. Hace 3 días, el primer ministro canadiense, Mark Carney, subió al escenario frente a las personas más influyentes del planeta en el Foro Económico Mundial de Davos, Suiza, y soltó sin rodeos que el orden internacional basado en reglas ya no existe. No usó eufemismos. Dijo que el mundo está viviendo una ruptura completa, no una simple transición. Lo interesante es que Carney nunca mencionó a Trump por nombre en todo su discurso, pero cada persona en esa sala entendió perfectamente de quién hablaba. Se paró ahí y explicó que las grandes potencias están convirtiendo la integración económica en un arma, los aranceles en una herramienta de presión y la infraestructura financiera en un mecanismo de coerción. La audiencia le dio una ovación de pie. ¿Cuándo fue la última vez que las élites globales se pusieron de pie para aplaudir a alguien que criticaba directamente la actitud dominante de Estados Unidos? Pero lo que nadie anticipó fue lo que pasó después. Apenas unas horas más tarde de que Trump lanzara formalmente su llamada Junta de la Paz en Davos, recurrió a Truth Social y publicó algo que solo puede leerse como una bofetada diplomática directa a Canadá. Escribió dirigiéndose a Carney que esa publicación sirviera como notificación formal de que la Junta de la Paz retiraba la invitación a Canadá para sumarse a lo que sería la Junta de Líderes más prestigiosa jamás creada. Reflexiona un segundo. El presidente de Estados Unidos acaba de excluir al vecino más cercano, al socio comercial más importante y al aliado militar más confiable de una iniciativa que él mismo presentó como un esfuerzo por la paz mundial. Y lo hizo en una publicación pública en redes sociales, a la vista de todo el planeta. Ahora viene lo que realmente cambia la perspectiva. La Junta de la Paz no nació como un instrumento de dominio global. Su origen fue mucho más concreto: servir como mecanismo para supervisar el alto el fuego en Gaza y coordinar la reconstrucción posterior al conflicto. Contaba con el respaldo del Consejo de Seguridad de la ONU. Su objetivo declarado era gestionar la fase de posguerra, pero en algún punto, Trump decidió transformarla en su propia alternativa a las Naciones Unidas. Y ahí empezó el problema. Trump comenzó a exigir a los miembros permanentes que pagaran $1.000 millones cada uno por tener un asiento fijo en la mesa. 1.000 millones con B mayúscula. Los países podían unirse sin pagar, pero solo obtendrían membresía temporal de 3 años. Canadá expresó que en principio estaba dispuesto a participar, pero dejó muy claro que no iba a firmar ese cheque. Y la cosa se pone peor. El ministro de Finanzas canadiense dijo textualmente a los periodistas en Davos: Canadá no va a pagar si se une a la Junta de la Paz. Eso fue a principios de esta semana, antes del discurso de Carney y antes de que Trump retirara la invitación. Ya estaban marcando límites financieros desde el principio. Esta es la parte que mantiene en vilo a muchos. Miren quiénes sí se sumaron: Argentina, Bahrein, Marruecos, Pakistán, Turquía. Son países que buscan ganar influencia o acceso directo al poder estadounidense. Ahora miren quiénes no se unieron. El Reino Unido dijo que no. Francia dijo que no. Alemania se mostró cautelosa. Italia no se ha comprometido. Esos son los aliados tradicionales de Estados Unidos. Todos están dando un paso atrás. Permítanme detallar lo que Carney realmente dijo en Davos.
porque no fue un discurso diplomático convencional. Fue alguien quemando puentes en directo, sin preocuparse por quién lo viera. Carney se paró frente a las personas más influyentes del mundo y les dijo que dejaran de fingir. Afirmó que ya no sirve invocar un orden internacional basado en reglas, como si aún funcionara tal como se presenta. Pidió llamarlo por su nombre, un sistema de rivalidad creciente entre grandes potencias, donde las más fuertes persiguen sus intereses usando la integración económica como forma de coerción. Pero lo más revelador vino después. Habló directamente a las potencias intermedias como Canadá y les dijo que tienen una opción clara. Pueden competir entre sí por el favor de la potencia dominante o pueden unirse para construir una vía alternativa. En otras palabras, les estaba sugiriendo a esos países que se agruparan para contrarrestar el dominio estadounidense sin necesidad de nombrarlo explícitamente. Y cerró con esta frase: si no estás en la mesa, estás en el menú. Piensen en el timing. Carney pronunció ese discurso mientras Trump estaba literalmente en Davos, preparando el lanzamiento de su Junta de Paz. Trump buscaba armar su coalición de líderes mundiales, y el primer ministro de Canadá estaba en otra sala, diciéndoles a todos que el orden liderado por Estados Unidos había llegado a su fin. De esto casi nadie habla. Apenas una semana antes de ese discurso, Carney estuvo en Pekín anunciando una nueva alianza estratégica con China. Canadá acababa de firmar acuerdos comerciales importantes con China, mientras Trump intentaba contener la expansión china en todo el mundo. Y luego Carney llega a Davos y recibe una ovación de pie por decir, en esencia, que el mundo necesita resistir la coerción económica de las grandes potencias. Al día siguiente del discurso de Carney, Trump respondió en su propia intervención en Davos: Canadá recibe muchas ventajas de Estados Unidos, y Canadá vive gracias a Estados Unidos. Miró directo a la audiencia y dijo: recuerden eso, Mark, la próxima vez que hagan declaraciones, Canadá vive gracias a Estados Unidos. El presidente de Estados Unidos le dijo al mundo que Canadá solo existe porque Estados Unidos lo permite. Carney respondió de inmediato: Canadá no vive gracias a Estados Unidos. Canadá prospera porque somos canadienses. Y añadió: somos dueños de nuestra casa. Este es nuestro país. Es nuestro futuro. La decisión nos corresponde a nosotros. Aquí se complica todo aún más. El secretario de Comercio de Trump apareció en televisión y dijo sobre el discurso de Carney: tienen el segundo mejor acuerdo del mundo, y solo tengo que escuchar a este tipo quejarse. Se refería al TMEC, el tratado comercial entre Estados Unidos, Canadá y México. Y el detalle clave es que ese acuerdo enfrenta una revisión obligatoria este año. Entonces, ahora tenemos al primer ministro de Canadá llamando públicamente a las potencias intermedias a resistir la coerción estadounidense, a Trump excluyendo a Canadá de su iniciativa de paz y un tratado comercial fundamental que se revisará en los próximos meses. Ya se ve claramente hacia dónde se dirige esto. Pero hay más. Trump ha estado promoviendo la idea de un sistema de defensa antimisiles llamado Golden Dome, que supuestamente protegería a toda Norteamérica de amenazas externas. Ha repetido que Canadá necesita esa protección y que deberían estar agradecidos. Pero el mensaje implícito es que Canadá depende del poder militar estadounidense para sobrevivir. La respuesta de Carney fue intensificar su postura. En un discurso en territorio canadiense, afirmó que su país debe convertirse en un faro, un ejemplo para un mundo en crisis. Añadió que Canadá puede demostrar que la diversidad es una fortaleza y no una debilidad, y que la historia no tiene por qué inclinarse inevitablemente hacia el autoritarismo. Permítanme mostrarles cuán aislada está realmente esta Junta de la Paz, porque lo que Trump ofrece y lo que los países aceptan son dos cosas muy distintas. Trump asegura que casi 30 países se han adherido y que todos quieren formar parte. Pero cuando se revisa la lista, surge algo revelador.
Argentina, bajo el presidente Milei, quien es probablemente el mayor admirador de Trump en Sudamérica. Países de Oriente Medio, como Bahrein y Marruecos, que dependen de las garantías de seguridad estadounidenses. Pakistán, que siempre juega en varios bandos. Turquía, que busca posicionarse como puente entre Oriente y Occidente. Ahora fíjense en lo que falta. Todas las grandes democracias europeas, todos los aliados tradicionales de Estados Unidos con capacidad real para contribuir a la paz y la seguridad globales. La ministra de Asuntos Exteriores del Reino Unido dijo textualmente que no serían signatarios y mencionó específicamente su preocupación por la invitación a Putin. Sí, Trump invitó a Rusia a unirse a esta Junta de Paz. También invitó a China y a Bielorrusia. Y esto lo vuelve completamente surrealista. También invitó a Ucrania. Trump quiere que Ucrania y Rusia, dos países en guerra activa, formen parte de la misma Junta de Paz. ¿Cómo se supone que funcione eso? Pero hay más. Benjamin Netanyahu anunció que Israel se unirá a la Junta. Netanyahu, quien tiene una orden de arresto de la Corte Penal Internacional por presuntos crímenes de guerra en Gaza, y lleva más de 2 años dirigiendo una campaña militar allí. Ahora participará en una junta que supuestamente supervisa la paz en el mismo lugar que ha estado bombardeando. No se puede inventar algo así, y esto es lo que casi nadie menciona. La oficina de Netanyahu inicialmente criticó la composición del comité ejecutivo de la Junta porque incluye a Turquía, un rival regional que ha sido muy duro con las operaciones de Israel en Gaza. Pero luego Netanyahu dio un giro completo y decidió unirse de todos modos. ¿Qué cambió? ¿Qué presiones se aplicaron? ¿Qué acuerdos se negociaron a puerta cerrada? La Junta de la Paz nació con un mandato específico de la ONU para gestionar Gaza después de la guerra. Tenía legitimidad internacional. Tenía un propósito definido. El Consejo de Seguridad de la ONU aprobó una resolución que la respaldaba como parte del Plan de Paz de Gaza impulsado por Trump. Eso le dio credibilidad y la hizo parecer una institución legítima. Pero Trump decidió convertirla en una especie de Naciones Unidas alternativa, y todo se desmoronó. El estatuto oficial de la Junta de la Paz ni siquiera menciona a Gaza una sola vez. Lo que se suponía que era su razón de existir fue borrado por completo de su documento fundacional. En cambio, Trump habla de ella como un mecanismo que puede hacer prácticamente lo que quiera. Esas fueron sus palabras exactas en Davos. Una vez que esta junta esté completamente formada, podremos hacer prácticamente lo que queramos. Así no funcionan las instituciones internacionales. Así no se construyen procesos de paz. Así operan estructuras de poder personal. El presidente del Consejo Europeo, Antonio Costa, declaró públicamente que la Unión Europea tiene serias dudas sobre varios elementos de la Carta de la Junta de la Paz, especialmente su alcance, su gobernanza y su compatibilidad con la Carta de la ONU. En otras palabras, creen que Trump intenta reemplazar a la ONU con su propia coalición personal y no quieren participar en eso. Pero hay más. La UE dijo que está dispuesta a colaborar con la Junta de la Paz, específicamente en Gaza, pero solo en Gaza. Están marcando una línea clara. Dicen que ayudaremos con la misión humanitaria que originalmente debía cumplir, pero no respaldamos la visión de rehacer el orden global. Y aquí viene lo que lo cambia todo. La cuota de membresía de $1.000 millones no es solo un tema de dinero. Es la creación de un sistema de 2 niveles. Los países que pagan obtienen influencia permanente. Los que no pagan son miembros temporales con voz limitada. Es diplomacia internacional de pago por participación. Miembros de 3 años versus miembros permanentes. Quienes aportan versus quienes no. Y entonces ocurrió esto. El presidente de Polonia dijo que quiere unirse, pero primero necesita la aprobación de su parlamento. El primer ministro de Italia expresó algo similar.
Son pretextos útiles que les permiten evitar un rechazo directo, pero también les dan espacio para no comprometerse. Es una actuación diplomática. Están demorando el asunto porque no desean confrontar abiertamente a Trump, pero tampoco quieren vincularse a su iniciativa. Esto es lo que pasa desapercibido para muchos. El gobernador de California, Gavin Newsom, un posible candidato presidencial demócrata, declaró en el foro de Davos que varios líderes estadounidenses le enviaron transcripciones del discurso de Carney. Dijo que respetaba lo que hizo Carney porque requería convicciones valientes y que podrían perder la República tal como la conocen. Reflexionen un segundo. Un gobernador estadounidense de California, la quinta economía más grande del mundo, elogia a un líder extranjero por desafiar al presidente estadounidense. Dice que la acción de Carney requirió coraje. Así de divididas están las cosas dentro de Estados Unidos, sin mencionar la situación internacional. Pero hay más. El portavoz de la ONU declaró públicamente que la colaboración de la ONU con la Junta de Paz solo se limitaría al contexto de Gaza. No respaldan la visión más amplia de Trump. Lo tratan como un mecanismo restringido y específico para un conflicto particular. La ONU, en esencia, dice que les otorgaron autoridad para ayudar a gestionar la reconstrucción de Gaza, no para rehacer todo el sistema internacional. Aquí es donde las cosas se enredan de verdad. Trump intenta construir un nuevo orden mundial, pero lo hace con países que necesitan el dinero estadounidense, requieren la protección estadounidense o se oponen activamente al sistema de alianzas occidentales existente. Los países con capacidad real para mantener la paz y la seguridad mundiales, aquellos con ejércitos avanzados, democracias estables e instituciones funcionales, se mantienen al margen. Indonesia se unió, Qatar se unió, Egipto se unió, Arabia Saudita se unió. Son actores regionales importantes, pero ninguno es una democracia con la capacidad institucional para hacer cumplir acuerdos internacionales de paz. Ninguno tiene la capacidad militar para desplegar fuerzas de paz a escala global. Ninguno cuenta con la infraestructura diplomática para mediar en disputas internacionales complejas. Lo que Trump ha reunido es una coalición de quienes están dispuestos a aceptar el liderazgo estadounidense, no de quienes son capaces de sostener la paz global. Hay una gran diferencia. Hablemos de lo que realmente está ocurriendo, porque esto va mucho más allá del drama diplomático entre Trump y Carney. Lo que estamos presenciando es el desmoronamiento en tiempo real del orden internacional posterior a la Segunda Guerra Mundial, y nadie parece tener un plan para lo que viene después. Carney tenía razón en una cosa en su discurso: no estamos en una transición, estamos en una ruptura. El viejo sistema se está desintegrando y el nuevo sistema es esto: un presidente salido de la televisión creando una junta de paz basada en pagos por participación, mientras el aliado más cercano de Estados Unidos le dice que se vaya. Esto es lo que se ve. Canadá acaba de firmar 12 acuerdos comerciales y de seguridad en 4 continentes en 6 meses. 12 acuerdos. En 6 meses se están diversificando para reducir la dependencia de Estados Unidos a un ritmo récord. Están duplicando su gasto en defensa. Están fortaleciendo lazos con la Unión Europea. Y lo más importante, acaban de anunciar una asociación estratégica con China. Permítanme repetir esto último porque es clave. Canadá, vecino de Estados Unidos, su socio comercial más cercano, su aliado en la OTAN, acaba de anunciar una asociación estratégica con China. Mientras Trump intenta contener la influencia china a nivel mundial, Carney estuvo literalmente en Pekín la semana pasada, estrechando la mano de Xi Jinping, destacando la importancia de su relación en lo que llamó un nuevo orden mundial. Este no es un comportamiento canadiense habitual. Canadá ha sido durante 75 años el socio discreto y confiable de Estados Unidos. Ha sido el país que siempre ha respaldado, siempre ha protegido, siempre ha trabajado dentro del sistema.
han sido tan confiables que la mayoría de los estadounidenses ni siquiera piensan en la relación. Es simplemente una suposición, y ahora llaman públicamente a las potencias intermedias a unirse contra la coerción económica de las grandes potencias. Ese es un cambio fundamental en cómo Canadá ve su lugar en el mundo. Pero aquí es donde se pone realmente interesante. Otros países están observando esto con mucha atención. Cuando Canadá se enfrenta a la presión estadounidense y no es inmediatamente reprimido por ello, eso envía una señal. Cuando Carney recibe una ovación de pie en Davos por denunciar la hegemonía estadounidense, eso les dice a las otras potencias intermedias que la resistencia es posible, que tal vez no tengan que aceptar simplemente los términos que dicte Estados Unidos. Lo que se dice aquí es crucial. La respuesta de Trump a todo esto, expulsar a Canadá de la Junta de la Paz, no es fuerza, es debilidad disfrazada de fuerza. Cuando se tiene poder real, no se necesita humillar públicamente a los aliados por discrepar. Cuando se tiene influencia real, se atrae a la gente, no se la expulsa. Se encuentran maneras de integrar perspectivas diferentes. Se construyen coaliciones mediante persuasión y beneficio mutuo. Pero el enfoque de Trump es puro castigo y cero incentivos. Si no estás de acuerdo conmigo, estás fuera. No pagarás mi cuota de membresía. No estás invitado. Das un discurso que no me gusta. Te humillan públicamente en redes sociales. Así no se mantiene un sistema de alianzas. Así se destruye. Y entonces ocurrió esto. El tratado comercial entre Estados Unidos, Canadá y México, el TMEC, se somete a revisión obligatoria este año. Está incluido en el acuerdo. Cada 6 años, los 3 países deben reunirse y evaluar si el acuerdo funciona. Esa revisión tendrá lugar en 2026. Ahora mismo, en medio de esta crisis diplomática, Canadá ya se prepara para una guerra comercial. Están construyendo cadenas de suministro alternativas. Están asegurando minerales críticos. Están fortaleciendo su base manufacturera. Se están posicionando para resistir cualquier desafío que Trump les lance. Y la cuestión es que, de hecho, podrían lograrlo. Piensen en lo que eso significa para la influencia estadounidense. Si Canadá sobrevive a una guerra comercial con Estados Unidos, si pueden mantener su economía y su nivel de vida mientras resisten la presión estadounidense, todas las demás potencias intermedias del mundo tomarán nota. Se darán cuenta de que el dominio económico estadounidense no es tan absoluto como antes, que hay maneras de resistir, maneras de construir relaciones alternativas, maneras de mantener la soberanía frente a la coerción estadounidense. Esto es de lo que nadie habla. Trump insiste en que Canadá depende de Estados Unidos para su seguridad, su prosperidad, para todo. Literalmente dijo que Canadá vive gracias a Estados Unidos. Pero la respuesta de Canadá es básicamente, demuéstrenlo. Están desmontando su farol. Están desarrollando sus propias capacidades de defensa, diversificando sus relaciones comerciales y formando coaliciones con otros países cansados de ser manipulados. Esta es la parte que debería preocupar a todos. El sistema internacional funciona cuando existe un consenso general sobre las reglas. No importa si todos los países las aman, pero debe haber un acuerdo de que cumplirlas es mejor que no cumplirlas. Lo que estamos viendo ahora es al mayor aliado de Estados Unidos en términos geográficos, diciendo que las reglas ya no funcionan y que no van a fingir lo contrario. Carney dijo literalmente en su discurso, no se puede vivir con la mentira del beneficio mutuo a través de la integración cuando la integración se convierte en la fuente de la subordinación. Está cuestionando la premisa completa del orden global estadounidense. Está diciendo que lo que se vendió como prosperidad mutua se ha convertido en un mecanismo para el control estadounidense. Y lo más aterrador es que muchos países probablemente estén de acuerdo con él. Simplemente no han estado dispuestos a decirlo abiertamente. Pero ahora que Canadá lo ha dicho,
Ahora que Carney ha recibido una ovación de pie por decirlo, otros líderes se sentirán envalentonados. Empezarán a plantear preguntas más difíciles. Empezarán a exigir mejores condiciones. ¿Hacia dónde nos dirigimos? Esa es la verdadera pregunta. ¿Inspira la resistencia de Canadá a otros países a contraatacar? Vemos la formación de una verdadera coalición de potencias intermedias que intente crear una alternativa tanto a la hegemonía estadounidense como a la influencia china. ¿O encontrará Trump la manera de que Canadá vuelva a su lado? Lo que se observa es si otros países siguen el ejemplo de Canadá. Si el Reino Unido empieza a tomar medidas similares, si Francia y Alemania deciden que prefieren trabajar con Canadá que con la Junta de la Paz de Trump, entonces estaremos ante un realineamiento fundamental de la Alianza Occidental. Si eso sucede, la influencia global estadounidense será más débil en 2026 que en cualquier otro momento desde la Segunda Guerra Mundial. Pero existe otra posibilidad considerada más probable a corto plazo. Canadá y Estados Unidos finalmente encontrarán una solución, pero la relación ha cambiado para siempre. Canadá sabe ahora que no puede confiar plenamente en la colaboración estadounidense. Han construido relaciones alternativas, rutas comerciales alternativas, acuerdos de seguridad alternativos. Incluso si la situación se calma, Canadá nunca volverá a ser el vecino tranquilo. El genio ha salido de la lámpara. Y aquí está la pregunta realmente interesante que nadie se hace. ¿Qué pasará cuando otras potencias intermedias se den cuenta de que pueden hacer lo mismo? ¿Qué sucede cuando Corea del Sur observa el ejemplo de Canadá y decide que no necesita simplemente aceptar los términos estadounidenses en materia de comercio y seguridad? ¿Qué sucede cuando México, presente en las negociaciones del TMEC con Estados Unidos y Canadá, decide que tiene más influencia de la que pensaba? Se suponía que la Junta de Paz de Trump demostraría el liderazgo estadounidense. Se suponía que demostraría que Estados Unidos puede formar coaliciones y resolver problemas globales. En cambio, se ha convertido en un ejemplo perfecto de por qué el orden estadounidense está fallando. Los países con capacidad real no quieren unirse. Los países que sí se unen dependen de la ayuda estadounidense o intentan activamente socavar el sistema existente, y el aliado más cercano de Estados Unidos simplemente dijo públicamente que no, gracias, y recibió una ovación de pie. Así es como se ve el declive, no un colapso repentino, sino una erosión gradual de la influencia, una lenta comprensión por parte de otros países de que tienen opciones, una creciente disposición a decir que no, un cambio de la deferencia automática a la resistencia calculada.